óptima, que diera mucha información. Y hoy en día lo que está trabajando es la dosis, ¿sí? La dosis. Entonces, sencillamente es obtener bajo tiempo, ¿cierto? Resolución temporal baja, tener resolución espacial alta y la dosis que sea baja. Entonces comenzaron a trabajar en esto. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo podían cuadrarlo? Llegaron a utilizar dos tubos con diferente energía. Antes utilizaban dos tubos con la misma energía, o sea, no había baja de dosis, pero implementaron dos tubos con diferente energía, una alta y una baja. Y eso lo llamamos un sistema de energía dual en tomografía. Entonces, cuando esto se implementa, ¿qué hacía los primeros que comenzaron a trabajar? Pues sencillamente tenían dos tubos, ¿cierto? Dos tubos. Hola Jason, ¿no prende? Dos tubos que giraban simultáneamente, y acá teníamos nuestro paciente, digamos que esto es nuestro paciente, ¿sí? Y ellos están emitiendo radiación simultánea, emiten radiación simultánea, pero ¿qué es la diferencia? Que este es 80 kilovoltios y estos son 140 kilovoltios, ¿sí? Pero ¿qué sucedía con esta primera generación que comenzó a trabajar? Que fueron los tubos. Des en cuenta aquí y des en cuenta acá. Es un cráneo. ¿Qué pueden percibir ahí? Acá. Es cuadrado, no agarra completo. Bueno, Circular. va a ser circular, ¿sí? Porque lo que pasa es que va girando y a medida que va pasando va formando el círculo. ¿Pero qué sucedió? No le agarró la porción de la oreja. Pues ahí. Por ahí va la cuestión. No lo miremos, digamos que cogió algo, pero ¿qué pasó ahí? Exactamente. Dense cuenta que qué pasaba si yo colocaba acá un abdomen. ¿Qué? Esto va a formar un círculo. ¿Y dónde forma el círculo? Acá. Que pasa para acá, pasa para allá y forma el círculo del centro. ¿Y el resto? Ese fue el gran problema. El field of view era muy reducido. Y la abertura de los gantries no puede superar 86. Ese hueco que ustedes ven allí no puede superar 86 porque se distorsiona ya el haz. Y al distorsionarse va a aumentar la dosis y la calidad de imagen va a bajar. ¿Sí? Entonces, de esa manera, este dual comienza a evolucionar. ¿Sí? ¿Sí pueden ver allí? Voy a hacer un poquito para acá mientras tanto. Bueno, voy haciéndolo acá. Comienza a evolucionar. ¿De qué manera comienza a evolucionar? Dice el hijo de Michi. No se puede, toca ampliarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues pongámosle dos detectores, ¿cierto? Y un solo tubo. Entonces, colocan un detector, una banana de detectores de baja, que va a detectar los fotones de baja energía y otra que va a detectar los fotones de alta energía. Así, dos bananas pegadas, ¿sí? Hagan de cuenta dos así. Este detecta baja y este detecta alta, ¿sí? Dos exactamente así. Y un tubo, el tubo viene acá, ¿cierto? Entonces emitía y sencillamente pues lograron obtener imágenes de alta y imágenes de baja. Ok, eso fue de acá a acá, la evolución. Pero en el medio de ellos se implementaron más. ¿Qué se implementó? Doble barrido. El doble barrido. Listo, Jason, gracias. El doble barrido, ¿qué sucedía? Que sencillamente, ¿qué pasa con el doble barrido? ¿Qué se les ocurre con el doble barrido? No, el paciente entra, sale y otros vuelven y se pasa. Uno con 80 y otro con 140.
Era todo lo contrario, en lugar de bajar la dosis, la estaba subiendo. Porque volvían a explorar exactamente lo mismo, ¿sí? Y el tiempo era más largo. Necesitaban un software muy robusto para que hiciera el análisis de esas dos adquisiciones simultáneas. Entonces decidieron, esa parte no sirve, tampoco. Y después, ¿qué hicieron? Sencillamente dijeron, después de estos dos detectores, ya les voy a mostrar otra vez lo que estoy hablando, colocaron el shimming. ¿Qué es el shimming? El rayo está constante, pero a 1.80, 1.140, 1.80, 1.140, a medida que va arriba. Va haciendo esto. ¿Listo? Y hoy en día se está implementando eso. Eso es lo que se está trabajando con esto. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero. ¿Sí? Sencillamente encontraron que esos dos tubos, pues des en cuenta que el field of view, este es el field of view, no era el adecuado, no se podían hacer todos los estudios. Y acá viene la evolución. Perdón, el shimming no, el shimming es el de sistema de refrigeración, el switch, es como un switch, cuando ustedes prendan un switch, entonces coloca dos energías simultáneas acá. Esta es la evolución, acá están los dos tubos, acá tiene doble detector y esto es lo último que se está estableciendo. ¿Listo? Entonces miremoslo ahí. Y según las casas matrices, resulta que en esto, ¿qué pasa con la evolución de los equipos? Es como todo. Esto es mercadeo, esto es productos. Entonces, en la ciencia hay competencia, ¿sí? Y si no se busca, digamos, que una casa matriz llegó acá y venga, miren lo que yo encontré y le digo a la otra casa matriz, ¿cómo lo mejoramos? Mejorémoslo entre los dos. No, cada uno trabaja por su lado. ¿Por qué? Porque el que logre el mejor producto, billete, ¿no? Entonces, por eso, cada una comenzó a trabajar por su lado. Y esto es hoy en día lo que están trabajando las casas matrices que han llegado a obtenerla. La Siemens es la que realmente tiene el switcheo. De resto, no. Y esta energía se puede manejar, como tiene baja y alta, los botones pueden sacar, digamos, de la imagen todos estos tejidos que se necesitó alta energía para poderlos atenuar. Entonces, cuando se inyecta medio de contraste, el equipo lo puede sacar sin necesidad de hacer un simple, ¿sí? Para hacer un estudio con medio de contraste hay que hacer sin medio de contraste y después inyectar el medio de contraste, ¿sí? Ya con esto no, inyecto el medio de contraste y después le dice al equipo que saque lo que tuvo que utilizar en alta energía, que para atravesar el medio de contraste tuvo que haber utilizado alta energía, y se lo sustrae y se puede ver perfecto el vaso, sin necesidad de haber hecho el simple. También es muy bueno para detectar todo lo que son lesiones de tipo litos, ¿sí? Los litos, cálculos, todo lo que sea de características densas, lo puede sacar perfectamente. Describe de qué caracteriza ese tipo de lito. Quiere decir que ustedes dicen, hablan de un cálculo, pero es que el cálculo puede tener diferente composición y de ahí depende el tratamiento. Ese es el papel importante de la tomografía. Si ustedes le dicen, sí, es calcio, no, de pronto no es calcio. Puede ser estrobita, ¿cierto? Puede ser potasio, puede ser sodio, y de eso depende cómo van a manejar el tratamiento. Hoy en día eso es importantísimo para el urólogo, saber cómo manejar el tratamiento, porque si es estrobita, le da antibiótico y lo desvanece. Pero si es calcio, lo tiene que pulverizar, entonces entra y lo pulveriza. Y los otros, pues también se pueden pulverizar de otras maneras, sea con sonido, sea con láser, eso es importante. ¿Listo? Entonces, eso digamos que aportó. Entonces, esos usa fotones, esos los principios de la energía dual, usa fotones, descompone el comportamiento de los tejidos, lo que les digo,
puede sacar sencillamente los tejidos donde se utiliza mucha energía, el hueso lo puede sustraer y nos deja el tejido solito. Y esto se denomina imagen espectral, lo que es energía dual y conteo de fotones es imagen espectral. Entonces cuando ustedes escuchan que hay un congreso de imagen espectral, estos son los temas. ¿Listo? El efecto fotoeléctrico es el principal fenómeno que permite caracterizar los niveles de absorción de la energía. Recuerden, el fotoeléctrico se da en qué efecto. Bueno, ahí está. ¿No? Y sus detectores se fabrican con aleaciones de metales como el cobre, plomo, zinc, formación de cobalto y tecnecio y candanio. Estos hacen que sean más sensibles, estos detectores son mucho más sensibles a la energía, ¿sí? Entonces, cuando estos detectores son tan sensibles, pueden discriminar alta y baja energía. Ellos solitos discriminan cuál van a captar y cuál no. Por eso hay dos tipos de bananas o dos tipos de detectores en una sola banana para diferenciar las energías. El conteo de fotones es sencillamente, esta es una tecnología que solamente lo maneja Siemens. Y Siemens ha sido tan hermético que no ha podido ninguna otra casa matriz copiarlo. Ustedes le dicen, bueno, van a General, venga, no contamos todavía con eso, se está trabajando. Pero, ¿de qué trata el conteo de fotones? Sencillamente, pues, lo que hay de información es que el detector es la parte principal de esa tecnología. El detector está es tan sensible, que un solo fotón pues llega a ese detector y dar toda la información que necesitamos para discriminar qué atravesó. Si era calcio, si era potasio, si era líquido cefalorraquídeo, todo. Da toda la información y respecto a eso, él reconstruye. ¿Sí? Entonces, y se mete la inteligencia artificial, porque como está tan discriminado cada componente, la inteligencia artificial dice, ese tejido es normal o ese tejido es anormal. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Porque la información ya está caracterizada según la pérdida de la energía, la atenuación. Entonces, la inteligencia artificial por eso es muy, se trabaja a la mano con esto de conteo de fotones, y las aplicaciones llegan a decir, esta célula es cancerígena. Estoy hablando de células, porque esto es nanotecnología. Ya no fuimos a. Y entonces cuando ustedes hablan de nano, ellos están en un plano muy, pero muy por debajo de lo que es lo microscópico. Estamos hablando ya de cuerdas. Cuerdas es algo muy pequeño. Ustedes vieron esa película de que se vuelve chiquitico y llega ya al inframundo, ¿no? Chiquitico. Lo que ellos hablan es cierto, de las cuerdas. Pac-Man es la galleta, ¿no? Ellos lo que hablan, realmente hablan de cuerdas, y entonces dicen que no hay una, sino hay una segunda cuerda. O sea, imagínense lo súper micro pequeñito que es, ¿sí? Ellos ya están llegando a ese límite, se metieron por ese lado. Entonces, cuando hablan de composición de cuerdas, es porque están lo más pequeño, lo pueden detectar. ¿Listo? Información poca. Miren, dése cuenta la resolución de la imagen. Esa es una imagen real. Ya se presenta en color, se puede presentar en tono de grises, pero lo discrimina de tal manera que puede mostrar tal cual así como lo están viendo. Incluso esto pierde resolución porque yo la he visto en una pantalla real y sorprendente, parece un cadáver, parece un corte de cadáver. Bueno, los detectores, como les decía, entonces sencillamente cada uno de ellos va a detectar un solo fotón o varios detectores, está capacitado para eso. Con uno solo que pase, ya tiene información. ¿Listo?
Bueno, las ventajas del conteo de fotones, ¿qué es? Que aumenta la resolución de contraste, ya la vieron, ya vieron la imagen, ¿cierto? Súper. Aumenta la resolución espacial, total. Reduce la dosis, claro, porque cuando solamente con un fotón obtenemos información, entonces yo puedo decir, para obtener este estudio utilicemos 100 fotones. Y eso traducido a la técnica, quiere decir que vamos a tener en kilovoltios 10 o 20 kilovoltios, nada más. Esto se utiliza en muchos rayos X, ¿sí? Rayos X está hoy en los países, en China, desarrollados, lo utilizan. Tanto que una radiografía de toras necesitan 2 kilovoltios. 2 kilovoltios para tomar la radiografía de toras. Con eso, claro, obtienen la información que necesitan. ¿Sí? ¿Cuánto necesitan de miliamperaje? Prácticamente se van a, como si fueran a tomar una mano, menos. ¿Listo? Entonces, eso es lo súper importante. El kilovoltaje es monoenergético, quiere decir que no hay dos, sino hay una sola energía en la que se trabaja. Y entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, pues vamos a hablar de algo, la radiomica, que es tomar toda esta información, lo que les estaba hablando de esta tecnología de conteo de fotones, y se va a incorporar todos los datos. Pero entonces, cuando hablamos del entrenamiento de la máquina, que es el machine learning, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la máquina? Le estamos metiendo datos, ¿sí? Y le estamos diciendo, mire, esto que yo le estoy, la caracterización de una célula cancerosa es tal, las lesiones del pulmón son tales, tales y tales, y podemos ver que esas lesiones se destruyen de tal manera, le meto toda la información. Y después que hace esa máquina, se le comienza a meter información de que el mejor radiólogo, el más destacado de pulmón, lee tantos estudios al mes, y en esos tantos estudios encontró que la enfermedad era cáncer del bronquio, ¿sí? Y que todo era realmente, comprobaron que sí era cierto, ¿sí? O sea, tenemos datos reales. Después comenzamos a coger otros radiólogos de otras partes del mundo, ¿sí? Con la misma información, dónde fallaron y por qué fallaron, y cogemos otros de que no tienen absolutamente nada de conocimiento de lo que se está hablando, ni de medicina ni de cáncer, y se mete esa información. Entonces, ¿qué hace? Él comienza a discriminar la información. Eso ya se llama, entrenamiento profundo, deep profundo. Entonces, sencillamente, él comienza a sacar una serie de neuronas. Entonces comienza a clasificar, bueno, los que sí saben, los que no saben, los que medio saben y los que no tienen ni idea. Y entonces comienza a coger todos esos datos, procesarlos para llegar a uno solo. Los va filtrando, lo va filtrando y llega a uno solo. Cuando ella lo filtra, decía, lo que acá está. Así, acá está. Entonces, esta Machine Learning comienza con un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado y el aprendizaje profundo. Lo que les digo, el supervisado, el que sabe, el no supervisado, los diferentes criterios de los radiólogos en el mundo. Esto es en el mundo, ¿sí? Ya les voy a decir cuál es el problema. Y el aprendizaje profundo, o sea, el que ya filtra y dice, esto es tal cosa, ¿ok? ¿Cuál ha sido el inconveniente? Y se presentó aquí en Colombia. Trajeron una aplicación de inteligencia artificial para lectura de pulmón, ¿sí? Del nódulo, caracterización del nódulo pulmonar solitario y de la enfermedad intersticial en el pulmón. ¿Lo trajeron de dónde? De China. Cuando lo implementaron, comenzó a dar errores, ¿sí? Comenzaron a decir, esto no es cierto. La inteligencia artificial me está diciendo que efectivamente sí hay una enfermedad, después me dice que no la hay y después me dice que esa enfermedad es un nódulo pulmonar, o sea, no es cierto. ¿Y por qué no era cierto? Porque lo trajeron de China, ¿sí? Las características clínicas son diferentes a las de nosotros, ¿sí? Entonces, la información que fue alimentado era muy diferente a la que nosotros tenemos.
Entonces están trabajando, se están dando cuenta de que en los países tiene que trabajar la inteligencia artificial del país. ¿Sí? San Ignacio está trabajando ahorita en la inteligencia artificial de esto, allá sucedió lo que estoy contando, sobre el pulmón, y entonces sencillamente lo están trabajando acá para saber realmente que esa aplicación que ya la están implementando aquí en Colombia. Y esto es lo que les digo, se alimenta con muchos datos y comienza a filtrar, y él bota al final unas alternativas. ¿Sí? Y esas alternativas pueda que sí, pueda que no. Cuando inició esto de la inteligencia artificial, una aplicación que se llama Edison, no sé si todavía la están utilizando, era implementada para hallar las lesiones pulmonares. El pulmón es lo que más han trabajado con inteligencia artificial. Si esta inteligencia artificial realmente, Edison detectaba todo lo que eran lesiones de tipo canceroso, pero mayores a 1 milímetro. ¿Sí? O sea, todo lo que fuera mayor de 1 milímetro lo detectaba. Y eso era el boom. Pero después comenzaron a cotejar la cuestión y también tenía fallas. Porque es que la manera en que se alimente es lo que realmente se obtiene el buen resultado. De lo contrario, no. Entonces, pues eso se va cambiando, ¿no? Dijeron, no, mire, acá hubo fallas, y cogen esas fallas y vuelven y la alimentan y le dicen, mire, esto estuvo mal, esta es la manera correcta. Esa es la manera que ha funcionado la inteligencia artificial. Bueno, entonces, lo que les decía, cuando venden los equipos, las casas matrices le dicen, el equipo tiene inteligencia artificial. Entonces se lo venden al director del hospital y el hospital, uy, sí, mire, señor, acuéstese allá. Entonces uno se acuesta y la máquina le dice, corras un poco hacia la derecha o corras un poco hacia la izquierda, o sencillamente no le dice nada y él coge, acomoda la imagen para que cuando yo haga el barrido, la imagen que me aparezca está correctamente situada, ¿sí? Y va a ser simétrica, va a estar en el plano en que yo le estoy pidiendo, perfecto. Pero eso no es inteligencia artificial, eso sencillamente es una manera en que el equipo identifica, ¿cierto? Lo que les decía, como cuando se prende la luz, ustedes, un sensor de luz, tiene unos sensores que se prende la luz cuando ustedes entran en un sitio y se apaga cuando no lo están. Es igual. Entonces, esto no es inteligencia artificial. Bueno, esto es sencillamente algo que hoy en día están vendiendo como si fuera inteligencia artificial, pero no lo es. Entonces, acá sí viene la inteligencia artificial y sencillamente lo que les decía, él ya detecta qué lesión es un nódulo pulmonar, toma las características, mide la composición y según la composición dice, tiene esta composición y lo coteja con lo que es la información de los tipos de lesiones y dice, esto es tal cosa. ¿Sí? ¿Claros ahí? ¿Muy claros? ¿O tienen preguntas? ¿Bien? ¿No tienen preguntas? Entonces las hago yo. Listo, demostró que podía determinarse los coeficientes de absorción, como la dinámica, me levantan la mano y me van diciendo, esto es A, esto es B, C y D. A, B, C y D. No me vayan a decir, la E, no. Calladitos, y ustedes levantan, dicen, o dicen allá, por ejemplo, allá. ¿Ok? Sin hablar. Demostró que podía determinar los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones las variaciones de intensidad de los haces transmitidos. Yo no les hablé de esto, ¿cierto? No. Pero sí les hablé de él, que él sencillamente fue el físico que ayudó a Fonstein, ¿cierto? Entonces él hablaba de la atenuación. ¿Cómo se llama él? No, pero es que tú habías dicho que eso no lo había dicho, entonces creí que Ok, no valía. no hay problema, listo, sí es Corman, listo. Ok. Bueno, la otra sí. Ya. Porque entonces pierden el bonus, El sistema utilizado hoy en día se emite un abanico de rayos X
de entre 25 a 30 grados y se utiliza en un banco de detectores. ¿Eso a qué equivale? Primera generación, quinta generación, tercera generación o sexta generación. Parece que la sexta es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Los dos están todos aquí. Yo hago el 3. 3, 2, 1. Listo. 3, 2, 1. Miremos una por una. Entonces, la primera generación. No es. La B, que era el 2, quinta generación. Tampoco es. Y la tercera generación. ¿Sí? Porque es el sistema utilizado hoy en día. Rotación. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Rotación del detector. Rotación. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, vamos con la otra. Es la cobertura de rotación y un movimiento continuo del escáner. Tomo TC espectral, segunda generación, TC por conteo de fotones y TC helicoidal. Unánime, ¿no? ¿A todos más? Unánime, pues. Se caracteriza por tener todos los lados iguales, dándole a la imagen alta resolución espacial, voxel isotrópico, nutación, reconstrucción iterativa, ninguna de las anteriores. Unánime también. A uno. No, ninguna más. Voxel isotrópico, sí señores. Bueno, listo, sigamos entonces. ¿Cuántas estuvieron mal? Ninguna. Una hubo más, 7 que no. Entonces los componentes de un tomógrafo vamos a encontrar que se dividen en sistemas. Sistema de recolección de datos, sistema de procesado de datos y sistema de presentación y almacenamiento de datos. ¿Sí? ¿Y por qué van sistemas? Porque depende de donde se encuentren esos sistemas, donde se encuentren esos componentes del equipo. Entonces, estamos hablando del sistema de recolección de datos que es esta parte, el gantry y la mesa. Todo lo que se encuentra aquí es el sistema de recolección, ¿cierto? El procesado de datos, ¿en dónde se lleva a cabo? En la CPU. Sistema de presentación y almacenamiento de datos, entonces sistema de almacenamiento y presentación de datos. ¿En dónde se queda a cabo? En la consola y en la CPU. ¿Sí? ¿Claros ahí? Ojo con las preguntas. Miren que lo que detecté en las evaluaciones es que lo que les dije, no leen ni ponen atención a la pregunta. ¿Sí? Entonces hay que tener esto. Cuando yo pregunto esto, la mayoría me digo componentes de un tomógrafo, entonces dicen, está dividido en sistemas. ¿Cuál me está preguntando? ¿Sí? Si yo le coloco componentes, el sistema de adquisición, pero me colocaban gantry, mesa, monitor y CPU. Estoy hablando de los otros alumnos que he tenido clase. No, ojo con la pregunta. Entonces, ¿qué es el gantry? El gantry es sencillamente ese componente de almacenamiento de partes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay dentro del gantry? El tubo de rayos X, los detectores, el sistema de enfriamiento interno, las tarjetas de video, el DAS, el sistema de reconstrucción de imagen, el colimador, el tubo de rayos X, ya lo había nombrado, creo, ¿cierto? Y todo lo que es la parte electrónica para que pueda funcionar. ¿Qué hace ese gantry? Entonces ese gantry sencillamente nos va a emitir unas de rayos X o un cono de rayos X, depende de la generación, que va a ser detectado
o va a ser recibido por unos detectores, y esos detectores van a procesar, a recibir esa señal y la van a procesar para volverla de una manera de energía, la vuelve a lumínica, y de lumínica la pasa a eléctrica. Ya vamos a ver esa parte. ¿Qué más puede hacer ese gantry? Puede inclinarse, ¿cierto? Dependiendo de para dónde necesitamos. Si tenemos un paciente que tiene una jiba terrible y lo acostamos, pues cuando ustedes lo acuesten va a quedar levantada la cabeza, ¿sí? Hay maneras de corregir eso, ¿no? Mete una almohada acá abajo la espalda y pues pasa lo contrario. Pero que el paciente no pueda definitivamente flejarse, porque uno debe flejar el paciente cuando lo acomoda, flejarse. Entonces, bueno, está la alternativa de darle angulación, sea positiva o sea negativa, se puede. Esa angulación también es utilizada en procedimientos de intervencionismo. Entonces, si colocamos una aguja en un paciente determinado, ¿sí?, y va a quedar en esta dirección, va a quedar así, el paciente está acostado acá, el médico me dice, necesito que me deje, hágame el corte para irlo completamente a la aguja, porque necesito ver exactamente la localización. Entonces, ¿qué hace el gantry? El gantry está acá, ¿cierto? Y la aguja está acá. ¿Yo qué tengo que hacer? Darle angulación para que me quede exactamente en la misma posición, ¿cierto? ¿Sí están viendo? Bien, este es el gantry. Yo estoy acostado, imagínense que estoy acostado. El gantry viene así, rodeando. Ese es el gantry. En este momento está completamente perpendicular a mi posición. Cuando el médico me dice, colóquelo en la misma posición de la aguja, completamente paralelo, pues yo tengo que ponerlo de esta manera. ¿Sí? Cuando yo emito el las va a pasar exactamente por acá. Para eso se utiliza la angulación. Bueno, también para qué se utiliza, se puede utilizar esa angulación cuando vamos a hacer alguna extremidad que no podemos, efectivamente no cabe, que nos toca la angulación. ¿Listo? Bueno. Entonces, este gantry depende del equipo. Esto es un equipo bastante robusto, es grande. Esos equipos no hablo de grande, sino de robusto, de grueso, porque los equipos realmente hoy los están haciendo muy pequeños. Entonces, dense en cuenta que los componentes vienen siendo los mismos en todos, sino lo que va a variar es sencillamente el tamaño de esto es la matriz de detectores, ¿cierto? Porque está muchos detectores allí de esta manera. Entonces, si ustedes miran, eso va a ser así. Estoy viendo esto como si lo estuviera viendo así de frente. ¿Listo? Pero no van a encontrar esto, un detector así, no. Van a encontrar entonces, ¿qué encuentran? Unas filas y unas columnas de detectores. Por eso se llama matriz, ¿sí? En el pasado solamente había un detector. Después pasaron a ser 3, 8, 300, 400, pero estaban solo en una sola fila, ¿cierto? Acá no, acá ya hay varias filas y cada una de ellas en estos cuadritos y por cada centímetro cuadrado en un detector curvo hay 8.1 detectores y por cada centímetro cuadrado en un detector lineal hay 5.2 detectores. ¿Listo? Entonces es diferente. Pero eso es lo que conocemos como matriz de detectores. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estoy sintiéndoles ahí de a poquito. El tubo de rayos X sencillamente no es un tubo como el que utilizamos en las otras modalidades, ¿cierto? Con fluoroscopia, como rayos X. No, este es un tubo que tiene que ser adaptado a las energías que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir? Nosotros en rayos X, para llegar a 140 kilovoltios, es ocasional, ¿cierto? Es muy ocasional.
Y más si va a utilizar, por ejemplo, 200 o 150 miliamperios, pues, ¿cuánto ustedes lo hacen en rayos X? ¿Cuándo le metes 250 miliamperios? Eso es muy raro, tiene que ser una persona súper obesa y eso ni aún así llegan a eso. Entonces, este tubo de rayos X, lo principal de él es como cualquier otro, tiene un cátodo, tiene un ánodo giratorio para que sencillamente no haya desgaste, van a estar completamente los electrones golpeándolo, y si él estuviera estático, él se desgasta, se comienza a perforar y ya termina su vida ahí. No, como está girando, y adicional a eso ayuda a dispersar, entonces él gira y pues hace que su vida sea más útil. Pero la característica importante de los tubos de rayos X es cuánto aguantan de calor. Recuerden que cuando se generan rayos X, lo que más se genera es calor, ¿cierto? Y apenas se utiliza el 2 o el 3% para la generación de la energía. Entonces, estos tubos necesitan mucho aguante de calor, y eso hablamos de unidades calóricas. Entonces, si miramos uno de rayos X, ¿cuántas unidades calóricas aguanta? 200, 300 unidades calóricas. ¿Por qué? Porque ustedes toman la imagen, la radiografía, van y acomodan y vuelven y toman otra. ¿Cuánto sucedió? 2 minutos, 3 minutos mientras fueron a acomodar y volvieron. ¿Sí? Pero acá no. ¿Cuánto se demora el tubo emitiendo rayos? Puede demorarse milésimas de segundo o minutos, dependiendo de lo que del estudio o del equipo. Pero, ¿qué estamos hablando? De que la energía más baja son 80 kilovoltios. Si yo lo tengo a ese equipo en 1 minuto emitiendo constantemente esos 80 kilovoltios, pues tiene que aguantar mucho porque la temperatura va a ser muy alta, va a llegar por encima de los 1000 grados. Entonces, esas unidades calóricas depende del equipo, Es diferente un equipo que sea de 8 canales o un equipo que sea de 320 canales, porque a medida que tienen más canales, tienen mayor potencia, entonces las unidades calóricas tienen que ser más altas, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan, porque cuando van a comprar el equipo, y se acuerdan lo que les decía, que van y le dicen al director, sí, el director, entonces ahora los hospitales se curan en salud y dicen, ¿quién es el que sabe eso? El tecnólogo. Llámame al tecnólogo. Entonces le pone usted, ¿cuál es la mejor opción para esto? ¿Qué compramos? ¿Sí? Y usted dice, no, móntese un equipo de 520 de una acá, que es lo último. Bueno, pero hay que mirar, el de 520, ¿para qué me sirve? ¿Cuánto tiempo, cuánto vale? ¿Cuántos estudios vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El de 520 realmente se utilizamos para investigación, ¿sí? Entonces, si la institución realmente hace investigación, pues es el mejor. Pero si es solamente para producir, pues de 128, de 252, ese es el equipo ideal, ¿sí? Es rápido, ¿sí? Por eso muchas instituciones no le ponen tanto, no invierten tanto, porque se obtiene lo mismo, la resolución, entre comillas, se obtiene lo mismo, pero la resolución, pues aquí es muchísimo mejor. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Canales? El más... El que digamos que es como más... Lo que más funcional. compran ahorita, 128 a 252. Lo que está llegando a 252. Pero 128 es lo que están utilizando más ahorita, ¿sí? Entonces, esto pues es importante saberlo, ¿no? El equipo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para comprar un equipo? Esto tiene también, digamos, que la velocidad no afecta mucho. Sí. Porque digamos uno de 128 a uno digamos de 320, el de 320 como más rápido para tomar el estudio. Claro, la velocidad es la mitad. Desde 320 la mitad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Para qué se necesita, qué se va a tomar con El volumen.
Entonces, respecto a eso, ustedes dicen, mire, entonces yo le estoy vendiendo el equipo y le digo, mire, este tiene 2.000 unidades calóricas, este tiene 4.000 unidades calóricas, este tiene 6.000 unidades calóricas. Entonces, ¿cuál dirían ustedes? Y ustedes van a tener un promedio por turno de 60 pacientes. ¿Cuál escogerían? Las unidades calóricas no dependen completamente de que es el último equipo. Porque yo puedo meter, hagan en cuenta que cogen un carro y lo adaptan con un motor potente, pero es un Renault 4. ¿Sí? Eso se puede hacer. Pues en los 3.000 Dependiendo de lo que, del volumen. Creo que tú también eres un centro siendo el dueño de un sitio donde no hay tanto para. Pero es que el dueño se apoya mucho en ustedes. ¿No? Le digo que casi no lo llaman a uno para decir, ay, ¿cuál compra? Bueno. Bueno, entonces lo mismo, pero ¿qué pasa con el tubo cuando hablamos de unidades calóricas? Pues los componentes de esos tubos son diferentes. Ya los filamentos son de wolframio, ya hay otros, los de que son de 500, ya estos elementos ya han cambiado. Ya no son completamente wolframio, ya hay otros que resisten más el calor, los filamentos, y pues sencillamente hacen que estos electrones se produzcan mucho más rápido. Y en cuanto al ánodo, pues ese sí sigue siendo el mismo principio. Bueno, estos tubos en su interior tienen aceite, ¿sí? El aceite ayuda a refrigerar el tubo, de alguna manera ayuda a bajarle esa temperatura, y esto pues sencillamente hace que él automáticamente baje a una temperatura y vuelva otra vez a llegar y vuelve y baje muy rápido, hace que esto sea muy rápido, no le pide enfriamiento y que deme tiempo, no. Por eso, digamos, por las calorías que se manejan, lo del equipo no tiene que ver la temperatura del ambiente donde está el equipo. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, ese aceite sencillamente pues ayuda a esa temperatura, está dentro de la carcasa, bueno, y el inconveniente de que el tubo llega a fallar el sistema de refrigeración es que el aceite se calienta, ¿sí? Y si el aceite se calienta y nosotros trabajamos el tubo, a pesar de que está dañado ese control de temperatura, se llega a calentar mucho, llega a llegar a 1000 grados, llega muy alto. Y si en algún momento la carcasa llega a ceder y nosotros estamos haciendo un estudio, ¿qué puede suceder con el que está ahí acostadito? A 1000 grados sale el aceite. Entonces van a encontrar equipos que se llaman de doble muestreo. Sharp es doble muestreo. ¿Qué quiere decir? Ese sencillamente se emite el ánodo, se emite el haz de rayos X y va a tener doble choque de electrones. Entonces va a tener uno que va a proporcionar un haz de rayos X y enseguida va a ser otro haz de rayos X. ¿Sí? Sin necesidad de generar dos veces, sino con una sola generación de electrones, ¡pum!, genera los dos haz. ¿Listo? Entonces ese doble muestreo es cuando ustedes dicen, vamos a comprar un equipo, yo soy el que les voy a vender, les digo, mire, les tengo este de 64, les tengo uno de 128 canales o les tengo uno de doble muestreo. ¿Cuál es la diferencia? El de 64 vale $300.000, el de 128 vale $700.000 y el de doble muestreo les vale $400.000. Entonces te dicen, ¿qué pasa con el doble muestreo? Pues sencillamente que yo puedo, si estoy emitiendo dos rayos y compré uno de doble muestreo que estoy utilizando 64, ¿cierto? Canales, ¿qué sucede? Llega doble señal, ¿cierto? Y es como si llegara, como si estuviera utilizando un equipo de 128. No es igual, pero sí se puede utilizar. Entonces, en los estudios que yo necesite volar y tener un muy buen imagen, pues sencillamente acomodo el equipo a 128, ¿sí? Él lo hace automático,
Porque cuando uno crea el protocolo, le está diciendo utilice el máximo de los detectores, entonces él automáticamente lo lleva allá. ¿Listo? ¿Si es claro esto? Lo le mostré. El sistema de refrigeración, hay dos sistemas de refrigeración, uno interno y uno externo. El interno va directamente al tubo, ¿cierto? Y es tal cual como funciona, bueno, es que de pronto algunas personas no, sí, especialmente las damas no conocen a los vehículos, como funciona un radiador de un carro. Hay unas tuberías, ¿cierto? Unas tuberías que pasan por un sitio que está bajando esa temperatura, entonces van con agua y esas van a llegar exactamente al tubo y van a estar alrededor de él haciendo lo mismo, bajando esa temperatura. No quiere decir que el agua entra al tubo, no, pasa por unas tuberías que están refrigeradas y que hacen que esa temperatura baje. Y van a encontrar el externo, que es un aire acondicionado común y corriente. ¿Y dónde se coloca ese? Se coloca en la sala donde se encuentra el gantry y la mesa y donde se encuentra la sala de control. Entonces, ese lo que hace es regular, junto con el interno, regulan ese aire para que baje la temperatura. Y en el que está en la sala, en la consola del equipo, o sea, donde está sentado el tecnólogo, para bajar lo que es la temperatura de la CPU. ¿Sí? Y todo lo que es la consola y esto, bajar esa temperatura. ¿Cuál es la temperatura que debe mantener el equipo permanentemente? 18 grados. ¿Ok? Por eso es que ustedes tienen el control. Como ahí es donde le colocan a uno. Ustedes están sentaditos acá y el aire acondicionado está acá atrás, regularmente. O se lo colocan acá. Pues ustedes están muertos del frío todo permanentemente, ¿no? Entonces no falta el que, 18 grados, a 20, dejémoslo en 20. El problema es que si ustedes cambian esa temperatura, pueden ocasionar daños en el equipo y eso no tiene, se daña la garantía. Entonces, si el técnico llega y se da cuenta, el ingeniero se da cuenta de que ustedes modificaron la temperatura, no tiene garantía del equipo. Eso es grave. Bueno, entonces 18 grados, tanto en la sala donde se realiza el estudio como en la sala de control. 18 grados. Los detectores. Sí, los detectores están acomodados, ya les expliqué, en filas y en columnas y ya les dije que están en 1 centímetro cuadrado, muchos detectores. Y eso depende del equipo también, porque el tamaño del detector depende del equipo. Si es un equipo de 2 canales de los pasados, pues los detectores son grandes. Pero ya cuando estamos hablando de 128 canales, de 64 canales, los detectores van a ser más pequeñitos. Recuerden que el canal realmente son estos que están viendo ustedes acá. Esos son canales. Ellos están comunicados con esta parte de adelante, esto que está acá adelante, que es el DAS. ¿Sí? Entonces, el sistema de adquisición de datos. Entonces, estos canales llevan toda esa información que se encuentra en cada centímetro cuadrado, o sea, donde están todos esos detectores que reunieron y recogieron esos fotones y lo llevan allá. ¿Sí? ¿A dónde? Al DAS. ¿Ok? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa con los detectores? Ellos han evolucionado, como se han dado cuenta, desde el momento en que se comenzó a aplicar la tomografía, pues comenzaron a evolucionar. Gaseosos con cámara de ionización eran los primeros que se comenzaron a implementar. Los sólidos o desenteñidos que emiten luz intensa, de igual manera estos también emiten luz intensa. Y los semiconductores que utilizan fotodiodos. O sea, ¿qué cambió? Que estos eran tubos, microtubos, y ahora son fotoceldas, fotodiodos. Los fotodiodos son mucho más pequeños. Entonces, sencillamente lo que hace esto es que cuando son tan pequeños podemos utilizar muchos detectores, ¿cierto? Y de esta manera pasan la información, o sea, ¿cómo lo hace? Con intensidad. La energía la vuelve lumínica y de lumínica la vuelve eléctrica. ¿Y cómo es que funciona esto? Miren las lámparas. Esos son los detectores. Entonces, vamos a tomar
un estudio determinado y según lo que atraviese el haz de rayos X, el fotón pierde o permanece la energía. Entonces, si la celda no se prende, es porque perdió la mayor parte de su energía, ¿cierto? ¿Qué hace que haya perdido la mayor parte de la energía en nuestras estructuras del cuerpo? Así es que se hace el haz, pero yo estoy hablando de ¿qué es lo que hay mayor atenuación? Lo que estoy hablando de atenuación. Cuando atraviesa el cuerpo, ¿quién es el que hace que pierda mucha energía de fotón? El hueso. Listo. Quiere decir que cuando no prende, atraviesa un hueso. Si pasó de una y prendió de una, ¿qué sucedió? Aire. Exacto. Aire. Entonces, de esa manera es que trabaja. ¿Sí? Por decir algo, llega y dice, atravesaron varias estructuras, entonces hacen esto. ¿Sí se dieron cuenta que se demoró uno en prender, el otro prendió más rápido? ¿Sí? ¿Sí? Eso es según pero si dice, pasamos el aire, entonces todos no hubo problema. ¿Cómo lo vamos a ver en la imagen? Si pasó el aire. No perdió energía, mire, pasó completamente todo. ¿Cómo lo vamos a ver en la imagen? ¿De qué tono lo vamos a ver? ¿Qué pasa en la radiografía cuando ustedes toman y sencillamente el paciente está allá en la radiografía de toras y acá sencillamente no había nada? ¿De qué color es? Negro, ¿cierto? Negro. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la imagen? ¿No? ¿De qué tono lo vamos a ver? Negro. ¿Sí? El tono negro quiere decir que la energía pasó completa. Y a medida que va perdiendo energía, va a ser blanco. Exactamente. ¿Sí? Entonces llega a los dos extremos, blanco y negro. Y si perdió mucha energía o total, blanco. Si no perdió, negro. Y ahí perdió poquito, entonces comienza un gris seminegrito y así sucesivamente hasta que queda un gris intermedio, ¿cierto? Que son la mayoría de tejidos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están entendiendo esa parte? ¿Sí o no? Es densidad, ¿no, profe? Sí, pero acá lo llamamos atenuación. Eso de atenuación, eso de convolución, lo vamos a ver en la formación de la imagen. La que estoy haciendo es cómo funciona esto. Y potrillo. Sí. Bueno, entonces esos detectores, ya les dije que depende del tamaño. Y esos detectores, si se dieron cuenta en la anterior imagen, son unas laminitas, ¿cierto? Este es realmente el detector. Y el detector está elaborado con materiales que son sensibles precisamente a la energía y esa energía la pueden transformar en luz. Entonces son sensibles. Cuando ustedes en el pasado cuando utilizábamos chasis, no utilizábamos chasis, las pantallas eran reflectoras y vendían el chasis, entonces decía material de tierras raras, o sea, sacaban, se dan cuenta que en la tabla periódica una parte que dice tierras raras, esos elementos eran fotosensibles, entonces a la energía, atravesaban, entonces ustedes podían ver que cuando abrían el chasis y tomaban allá oscuro, el chasis hacía, dependiendo de la técnica que ustedes le colocaran. Eso mismo, es el mismo principio, es tal cual. ¿Listo? Bueno, entonces esos detectores, lo que les digo es que depende de la tecnología del equipo, que pueden ser de un tamaño que podemos ver que es no tan pequeño, a otros que sí son muy pequeños. ¿Listo? Lo siento, no entiendo lo que dices. ¿No entienden? Entonces, de esa manera el detector varía el tamaño, ¿ok? Bueno, en la parte de atrás del detector está conectado con una tarjeta
Y esa tarjeta lo que hace es que en los últimos equipos viene también otra parte que se extiende al sistema de de imagen. No. El sistema el IRS no. El IRS. El sistema de colección de imágenes. La segunda palabra que me falta. Bueno, pues lo vamos a ver en la lista. Y él va conectado. Y ese sistema, el RIS, es el RIS realmente, el IRS, perdón, el IRS. Es muy pequeño, está pequeño que es una tarjetita así, apenas cae en lo que es la punta del dedo. Y ella es la encargada de pasar esa información, filtrarla, mandarla hoy en día, ¿no? Profe, Que sea lo más cercano. ¿software de reconstrucción iterativa? No, eso es aparte, no. No, ya lo miramos, ahorita lo miramos, pero ya. Bueno, ahorita entramos en esa parte. ¿Qué características tienen los detectores? La eficiencia, la estabilidad y la conformidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted, ¿qué es la eficiencia? La capacidad de captar fotones de rayos X. Entonces, cuando ustedes les dicen lo que pasa, eso se da mucho en las charlas, en las conferencias, cuando va una persona a explicar algo y dice, se hizo un estudio con un equipo de características de detectores eficientes. Entonces, cuando dicen muy eficientes, que tienen una capacidad de captar fotones muy alta, ¿sí? Y se mide en porcentaje. Entonces, decía, esa eficiencia está en el 80%, en el 90%. Entonces, ustedes ya están imaginando una máquina de gran potencia. Estabilidad. Entonces, es sencillamente que el detector va a estar disponible, no se va a demorar, ¿cierto? Para poder seguir recogiendo información. Si no la recoge inmediatamente el proceso y otra vez está listo. Eso es la estabilidad. Y la conformidad está relacionada con la estabilidad, tiene el tiempo de recuperación. Ese tiempo de recuperación es eso, es esa relación entre estas dos. Entonces, de esa manera, el detector consideramos si es o no es un detector pues, bueno o malo, dependiendo del equipo. Todo esto es dependiendo del equipo. Entonces los gaseosos fueron introducidos en equipos de tercera generación, ¿cierto? Y miren, dense en cuenta las ventajas y las desventajas, ¿cierto? Entonces, acá, con respecto a los detectores sólidos, nos vamos a dar cuenta que la eficiencia es mayor, la eficiencia geométrica, y el afterglow, aquí en el afterglow la recuperación realmente no es tan buena. Se recuerda que se demoraba mucho para volver a hacer el rayo, estamos hablando de eso. Los primeros, los gaseosos, la cámara de ionización, entonces sencillamente entraba el fotón, incidía sobre ese gas que estaba dentro de una cámara y al salir sencillamente evitaba una señal lumínica, ¿cierto? Entonces de esa manera pues ahí había un tubo, esa es la parte del tubo que hablaba de los tubos y los microtubos y después los fotodiodos. ¿Qué pasó con el decenteñido? Entonces en el decenteñido lo mismo, llega la partícula, el fotón, incide sobre él, pero ya tenemos un sistema que va a tener, va a estar al vacío, va a tener un ánodo donde lo va a recibir y eso lo va a convertir también en señal lumínica. ¿Listo? Todos trabajan con señal lumínica, todos. Y los semiconductores, pues sencillamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ya va a tomar sencillamente una parte de ese detector para determinar lo que les decía. Un solo fotón pasa toda la información y
recibe esa información de ese solo fotón y la puede transformar, ¿cierto? Entonces también trabaja con la señal lumínica. Bueno, esto es lo que hoy en día se implementó en los equipos duales, todo prácticamente. Se cuenta que ya un solo detector recibe 1, 3, pero lo importante es la información que cada uno de ellos lleve, cada fotón pase. Lo mismo, este es para la capa dual, uno que tiene mayor energía, uno que recibe mayor energía, otro que recibe mayor energía, menor energía. De esa manera pues lo discrimina y puede sencillamente hacer la diferencia entre tejidos. El colimador es el mismo principio del de rayos X, es una componente que se abre y se cierra, hay una ventanita que se abre y se cierra acomodándose a lo que nosotros le digamos. Entonces, si nosotros decimos vamos a hacer un estudio de 5 milímetros de espesor, ¿cierto? De 5 milímetros de espesor, pues él abre a 5 milímetros. Si yo le digo vamos a hacer un estudio de 1 milímetro de espesor, él se cierra a 1 milímetro de espesor. De 0.5, 0.3, hay equipos que ya llegan a 0.3, lo hace, ¿sí? Pero entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Nos estamos imaginando que aquí sale un haz de rayos X, ¿cierto? Un haz. Y que si miramos esto, digamos que fuera así de frente, pero si lo miráramos de lado, sería esto. ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Sí? Listo. Hoy en día, el colimador se abre de igual manera, pero entonces el haz de rayos X va a ser esto. Listo, lo miramos de frente, lo miramos de lado, lo miramos por debajo, lo miramos por arriba. ¿Qué es? Un cono. ¿Sí? Un cono, realmente es un cono. Este colimador realmente se va a abrir de una manera cónica para que llegue a donde nosotros le hicimos. Nosotros le hicimos, haga el estudio de 5 milímetros o de 1 milímetro, ¿cierto? Pero como él se va a abrir como un cono, entonces le estamos diciendo, ábrelo, pero llegue hasta cierta medida. Eso se llama cobertura. Cuando le decimos, ábrase de 1 milímetro, listo, pero ese cono que sea de 4 centímetros. De 4 centímetros, ¿sí? O sea, 40 milímetros. O hágalo de 20 centímetros, de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Hoy ya tenemos coberturas de 160 milímetros, o sea, 16 centímetros. ¿Sí? Esto es cobertura, esto es colimación. ¿Sí es claro? ¿Sí me entienden esa parte? Porque ahí es donde tienden a confundir. La colimación es un haz, ¿cierto? Y la cobertura es un cono. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando yo le estoy diciendo que me haga ese estudio de 1 milímetro, lo que realmente lo pasa en los equipos hoy en día es que esa información él lo puede barrer con la cobertura toda simultánea y la va a volver a 1 milímetro por hora. Coge toda la información y dice, bueno, yo lo voy a volver todo a cortes de 1 milímetro. ¿No? Vaya pensando lo que es reconstrucción de la imagen. Bueno, por eso no nos amargo ahorita de profundizar en esto, que eso es un poquito más adelante complejo, ¿no? Los tipos de colimación, entonces tenemos los tipos de colimación. Hay una colimación antes de que llegue el paciente, ¿cierto? La prepaciente, ¿sí? El colimador la realiza. Y hay otra después de que pasa al paciente. Llegó el fotón y atravesó. Aquí justo cuando llega a los detectores, hay otro colimador que va a sencillamente restringir los fotones. Entonces,
va a reducir la radiación dispersa, ¿cierto? Y va a optimizar, digamos, va a optimizar esa energía, la radiación dispersa la va a incluir dentro de ese detector. Y esto puede generar un beneficio y también puede generar un artefacto. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Por eso es que cuando la mayoría me dice, pero si el equipo tiene una cobertura de 4 centímetros, ¿por qué no hacemos todos los estudios en 4 centímetros? Porque apenas se demoran 3 segundos. ¿Sí? Entonces ahí les voy a explicar por qué razón es un beneficio y ahí vamos a ver el artefacto que sucede cuando lo utilizamos cuando no es conveniente. ¿Sí? O sea, la cobertura no es conveniente siempre utilizarla, toda. Bueno, entonces esa colimación, tenemos un inconveniente que eso lo vamos a ver en lo que es la parte de radioprotección. Dense cuenta que es un cono, es un abanico, lo que sea, pero quiere decir que el haz no es completamente exactamente, no va a ir recto, no se comporta de esta manera, siempre tenemos un remanente aquí. ¿Lo ven? Esa se considera como dispersa. Entonces, ¿por qué les digo que lo vamos a ver en radioprotección? Porque es que en el pasado no se tenía en cuenta ese valor. Pero es disperso. Y como el equipo ahora lo integra, pues el paciente lo recibe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Eso lo vamos a ver más adelante. Los equipos siguen haciendo lo mismo. Igual sea cono, sea más, ese remanente está presente allí. ¿Ok? Entonces tenemos que hay unos colimadores que manejan la filtración, ¿sí? Entre ellos tienen unas láminas que ayudan a que esa radiación, esos fotones que salen del tubo que realmente no se van a utilizar, o bajen su energía o sean eliminados. ¿Saben ya qué es el Buki, cierto? Rayos X. ¿Qué pasa con el Buki? Sí, es una rejilla. Exacto. O sea, cuando ustedes lo quitan, la tapa del Buki, encuentran una rejilla. ¿Y cómo es la rejilla? Es como así, ¿cierto? Tiene una serie de canalitos, ¿cierto? Van así. Entonces, ¿qué pasa con el Buki? ¿Qué es lo que hace el Buki cuando ustedes lo utilizan? Ustedes mandan el rayo y ¿qué hace el Buki? Se mueve de esta manera. ¿No lo han escuchado? Ustedes disparan y accionan. Entonces, cuando él ¿qué hace? Los fotones que no necesita o los integra. Viene acá y lo cogió, lo integró. ¿Sí? Esto es lo que hacen especialmente esos filtros, pero no tienen movimiento. Están allá dentro del tubo con el colimador y va a filtrar. ¿Listo? Entonces, ahí queda yo a optimizar la imagen. De esa manera, la imagen pues no va a tener energías bajas, tantas energías bajas. ¿Y qué ocasiona las energías bajas? Ruido, exactamente, ruido. Entonces, cuando no hay ruido, pues optimizamos la imagen, porque si tenemos ruido, vamos a tener artefactos. ¿Ok? Este es el filtro más utilizado hoy en los equipos, el filtro de Corbatin. Tengan en cuenta que sale el haz del tubo, pero lo optimiza, miren, aquí es muy angosto, para que los fotones que iban a salir de acá y iban a salir hasta por acá, sencillamente no salgan, sino que vayan solamente en dirección exacta a los detectores. ¿Sí? Solamente los detectores, no permite más. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos dicen, oiga, pero es que este se quedó adentro en el equipo, sí, eso tiene un cierto rango. Si ustedes se meten en un equipo de tomografía, la distancia, ahí sí la distancia ayuda porque realmente la colimación es muy exacta, muy dirigida a los colimadores. La radiación dispersa que hay fuera de eso es muy baja. ¿Listo?
Entonces, de esa manera, protegemos al paciente y protegemos a todos que no deberían estar, pero pues se supone que alguna oportunidad tienen que estar. Incluso los últimos equipos, ya los físicos demostraron de que no es necesario proteger incluso a una mujer embarazada, porque si el equipo está correctamente funcionando, la radiación que le llega, si es un estudio de cráneo, no tiene que llegar exactamente al feto. Entonces, por eso dicen no es posible. Aún así, pues lo hacemos, ¿no? Mejor es la prevención que la policía. Entonces, esto es lo último que se está utilizando, ese filtro de combatir para que evitemos esta radiación. De igual manera, des en cuenta que acá aparece un doble círculo, que lo que está explicando es que de todos modos, cuando nosotros utilizamos, esto es una cobertura total, ¿sí? Estamos utilizando todos los detectores en un estudio. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un abdomen, perfecto, ¿sí? Está completo, no hay problema. Pero si vamos a hacer un dedito y utilizamos todos los detectores, ¿qué va a suceder? Acuérdense que coge todo, la dispersa y la integra. Y como vuelve la energía y vuelve y choca con el objeto, entonces va a haber distorsión. ¿Y qué es la distorsión? Ruido, exactamente. ¿Sí ven? Todo va enfocado al ruido. Bueno, esos filtros, esto es como para explicar cómo puede sencillamente los filtros corregir esas energías, pero esto es que siempre la gama es la que va a atravesar todo. Lo van a ver en medicina nuclear. Bueno, esto aquí en rayos X. El generador de energía depende del equipo que ustedes vayan a operar. Ese generador de energía es el tamaño, depende de eso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a pesar de que maneja las mismas energías, 140, 80, el tiempo que tiene que permanecer allí y la rapidez con que tiene que generar esa energía hace que el generador sea más robusto, ¿sí? Entonces, des en cuenta de uno de 64 a uno de 128 o uno de 16 a 32 canales. Son completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ese generador es el que se encarga sencillamente de convertir esos 110 voltios o 220 que recibe de la planta de energía de la ciudad, que le llega ahí al establecimiento, los va a convertir ¿a qué? A kilovoltios. O sea, que llegan voltios y lo va a convertir a kilovoltios, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes le escojan. Van a coger a 80 kilovoltios, pero vuelve 80.000, ¿cierto? Entonces, sencillamente es el que ayuda, hace ese cambio, transforma esa energía y le da mayor potencia. El sistema de adquisición de datos, pues es el que está muy aliado siempre a lo que es la banana de detectores. Entonces, ese sistema de detector de datos, los detectores reciben toda la información con los fotones, se transforma en luz lumínica. Esa energía lumínica pasa al DAS y él la va a convertir en eléctrica. Y de él va a pasar esa información ¿a dónde? Al procesador. Y la vuelve, ¿de qué manera? ¿A qué energía la vuelve? Analítica. Para que pueda hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, sencillamente lo que hace el DAS es coger, miren, DAS es sencillamente, esto no es realmente el concepto del DAS, de dónde salía cada uno, de dato, adquisición y sistema, pero es para que tengan en cuenta qué se tuvo para formar este componente. Entonces, esa es la función del DAS, coger esos datos, transformarlos y enviarlos sencillamente al procesador. ¿En qué? Vuelve de
de, La de envían a forma, coge la lumínica a eléctrica, y de la eléctrica a la convierte en eléctrica. Ah, mira, acá está, el IRS. Entonces el sistema de reconstrucción de imagen es este, se me fue. Dense en cuenta el tamaño. Está conectado al detector, miren. ¿Sí? El detector está acá perdón, el detector está acá y dense en cuenta que la tarjetita viene muy pequeñita al lado de ellos, chiquitita. Esta es el último que los últimos equipos sobre 128 hacia arriba utilizan, ¿sí? Porque es más fácil. En el pasado habían errores de imagen, entonces estaba entre si el detector estaba sucio, si la pantalla Miller estaba dañada, si el tubo estaba mal. El que da ese dato correcto es el sistema de reconstrucción de imagen. Él llega y dice, si falla en algún momento hay un artefacto o hay una falla en la imagen, la reconstrucción de la imagen, él dice en dónde está, ¿sí? Entonces ya es más fácil sencillamente pues ya corregirlo, arreglarlo, que en otros, ¿sí? Funciona con una serie, todo hoy en día prácticamente es a base de algoritmos, ¿cierto? Y hace interpolación. La interpolación la vamos a ver en reconstrucción de la imagen. Y pues hace que la energía utilizada se pueda hacer menor. ¿Listo? Los anillos deslizantes o anillos también se llaman energéticos. Fue lo que Willy Callender trajo como innovación y que hizo que cambiáramos de primera a segunda, y esto ya fue la tercera generación. Willy Callender puso esto, dijo, miren, para evitarnos el problema de que se enrolle el cable y que tenga que devolverse otra vez, pues pongamos esto. Acá está la abrazadera que les había comentado. Esa abrazadera tiene unos filamentos como unas escobillas que están chocando. Este es el anillo, están allí puestos y sencillamente él va girando y no es necesario de que se devuelvan ni nada, sino sencillamente va girando. Entonces es esta abrazadera que se encuentra acá, es donde se encuentran esos filamentos para que pueda transmitir la energía, llevarla al tubo, y de esa manera fue el gran cambio de traslación, rotación, ¿cierto? A rotación, 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 rotación continua. ¿Listo? Bueno. La camilla del equipo, la camilla no es una camilla normal. La camilla tiene que tener, pues, obvio, si va a pasar por el medio de la dona, esto le hicimos dona, ¿sí? O por la abertura del gante. ¿Cuánto tiene que ser la abertura? ¿Cuánto? 83, 86, es lo máximo que lo llevan. Ya saben por qué, ¿no? Entonces, pasa la mesa por allí, y ¿qué sucede si esto fuera metal? Mira, tenemos la abertura, tenemos el paciente, la mesa, el paciente está acá, ¿cierto? Y acá el tubo de rayos X comienza a girar acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ta, ta, ta. ¿Qué sucedería si esto fuera metal? Va a interferir. Interfiere, exacto, interfiere. ¿Ok? O sea, aquí, ¿qué vamos a obtener? Nada, artefacto, ¿cierto? Porque chocan contra el metal y hacen un artefacto. Y aquí no, de mitad de imagen. Entonces, la manera que tiene que elaborarse esa mesa tiene que ser de un elemento que no vaya a interferir con el paso de los rayos X, ¿cierto? Regularmente es fibra de carbono, ¿listo? O fibra de vidrio, o bueno, madera hace mucho tiempo no se implementó, y de esa manera pues la mesa puede entrar y salir sin ningún inconveniente. ¿Cuál fue el gran inconveniente? Resulta, esta es la mesa, y esta mesa tiene pues otra que se entra y sale. Esta es fija y esta no. ¿Ok? El paciente está acostado acá encima. Entonces,
¿Qué pasa si esta parte llega acá? Regularmente entra el 70%, no puede entrar más, porque tiene que haber un punto de sostenimiento para que no se vaya a ir. ¿Qué sucede si utilizamos la mesa al máximo y el paciente pesaba más de 150 kilos? Se podría partir, regularmente no se parte, resiste. Pero si no se parte, ¿qué sucede? Exacto, se encorvaba. Entonces cuando ella regresaba, se trababa, ¿sí? Y si no se trababa total, quedaba medio trabada. Eso se llama indesignación, se llama eso. Un error de indesignación es que la mesa tiene una curvatura y el motor cuando la trae no la logra llevar a la velocidad que necesita. Entonces, como eso tiene que estar relacionado con el giro, ¿sí? Y la mesa se tiene que desplazar según lo que yo le diga, a la velocidad que yo le diga, si no lo hace en esa velocidad, ¿qué va a suceder con la imagen? Hagan en cuenta que me vieran de esta manera, ven la cabeza y después comienzan a ver esto, y después otra vez derecha y después otra vez esto. ¿Sí me entienden? Entonces se veía así, digamos que el muñequito aquí, perfecto, cabeza, el cuello bien, aquí están los brazos, va para arriba, pero acá comenzó a verse esto así, y después otra vez y después otra vez así. ¿Sí? Eso sí, ¿listo? Entonces, de esa manera, ¿qué sucedía y esto es importante? La mesa aquí en la parte de abajo, aquí en este pedazo, tiene una etiqueta que dice que la mesa resiste 100, 200, 300 kilos. Depende de la marca, depende del modelo del equipo. Hasta no hace más de 10 años, las mesas no resistían más de 150 kilos. Hasta 130 kilos resistían, nada más. No resistían más. Entonces, si ustedes montaban el paciente y pesaba más de 150 kilos, pues, ¿de quién era la culpa? ¿Del profe? De ustedes, porque la etiqueta estaba ahí. La etiqueta dice muy claramente, no supere este peso. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes obesos mórbidos? No se les podía tomar. No se podía tomar. Entonces, ¿qué sucedía? Acá en Colombia habían equipos veterinarios y se buscaban esos equipos. ¿Sí? Sí, no, ese sistema. Entonces, ya mejoró, ya se implementó. Entonces, los últimos equipos que están vendiendo, la mesa ya es 250 kilos. Es que ese es el problema. En el pasado no había gente tan, ¿no ves? Por lo menos yo cuando me trataba a veces era muy raro. Es que cuando yo vine a decir no se puede hacer, hace no más de 10 años. Comencé que me llegó un paciente que pesaba, y desgraciadamente era un familiar de un compañero, pesaba 137 kilos y bueno, tocaba hacerle porque no había de otra manera. Entonces todos ahí, ¿y qué hacemos? Pues él fue y habló con el director de la clínica, y él le explicó, no, la mesa está tan, ¿y qué hacemos? Entonces el tipo dijo, no, pues, bueno. Él llamó por allá ahí a la casa, le dijeron, mire, ahí dice que son 130, pero realmente eso aguanta más, eso puede llegar hasta 150. Hicimos el paciente, se dañó la mesa. Pero, profe, cuando es así de mucha dimensión, tampoco cae en la dona. ¿Ya qué? En la dona tampoco cae. Sí, este sí cae, y donde no cae esa dona, pues no pasa. No. Acá sí uno, ¿cuál es la técnica para que cuando el paciente se expande? Porque todos esos móviles se expanden, ustedes los acuestan y se expanden.
Y esto no es para que se rían, no esto, sino para que lo tengan en cuenta, porque es que esto es un problema hoy en día que se está presentando. Entonces, resulta que cuando el paciente es muy obeso y si la piel me queda pegando a la dona, con lo que ustedes están diciendo, hace artificio, hace un artificio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para que el paciente no se expanda, pues cojan una sábana Y mátenlo. y apriétenlo. Ah, Claro, lo bajan, entonces él va a quedar compacto y no se les va a ir para un lado y para el otro. ¿Listo? Pero ahí corre la otra cosa. Hay cosas mismas. Yo, la verdad, nunca, yo sí, después de que ya con que la práctica yo veía el paciente traumatizado,